Hola a todos. Hoy vengo a hablaros de los crossovers, tema un tanto también, bueno, delicado y del interés por lo que me habéis dicho, pues de más de unos cuantos, no más de uno, sino más de unos cuantos. Bien, ¿qué es el crossover electrónico o el crossover? Y cómo configurarlo y cómo usarlo. Un crossover son ni más ni menos que diferentes filtros electrónicos que sirven para separar las señales en sus componentes básicas. Es decir, la frecuencia completa pasa por el crossover y se divide en graves, medios y agudos, o graves y medios agudos. ¿eh? Bien, a la entrada disponemos de una señal completa y a su salida dispondremos de 2, de 3, de 4 o de 5 señales completamente separadas. Lo que también cabe mencionar es que no se debe confundir un crossover con un sistema bicableado o con un sistema multiamplificado. Los sistemas bicableados, honestamente y bajo mi opinión, respeto la de los demás, no sirve absolutamente para nada. Es igual cablear con 2 cables, positivo y negativo, que cablear con 4 cables, o cablear con 4 cables entrelazados. No sirve de nada, de verdad. Y los sistemas multiamplificados, basados en los filtros propios de las cajas, pues son sistemas mucho más simples y sistemas bueno, con unos resultados mucho más sencillos en cuanto a calidad y en cuanto a resultados de lo que pretendemos, que es realmente conseguir mayor fidelidad y mayor rendimiento en cada uno de nuestros altavoces. También cabe decir de que un filtro o crossover no solamente se limita a 2 o 3 vías. Si ponemos 2 crossovers en cascada, es decir, uno y debajo de una de las salidas de estos otro, podemos llegar a conseguir 4 y hasta 5 vías. Bien, estas 5 vías, pues para los que no lo conozcan, las podríamos definir como la vía del subwoofer, la vía del buffer, la vía del mid-buffer, la vía del squawker o el altavoz de medios y los tweeters o el altavoz de agudos. Hay 2 tipos de crossover. Los pasivos, que no utilizan ninguna alimentación eléctrica y que su principio se basa exclusivamente en capacitores, es decir, condensadores, bobinas o inductores y alguna que otra resistencia, pero ningún elemento electrónico, y los activos, que sí necesitan de una alimentación. Estos filtros activos normalmente son los que se utilizan entre las etapas preamplificadoras y las etapas amplificadoras o de potencia. Cabe también decir que dentro de esta gama existen innumerables modelos de innumerables fabricantes. Por citar algunas, que seguro sonarán: BSS, Behringer, que algún le denomina Warringer, XTA, gran fabricante, DBX, también gran fabricante, y una innumerable cantidad de otros, insisto, modelos y fabricantes. Bien, entre las razones que existen para utilizar un crossover cabe señalar, por ejemplo, el dividir la señal en múltiples etapas para múltiples amplificadores. También para que los buffers reciban exclusivamente las frecuencias bajas, los squawkers las frecuencias medias y los tweeters única y exclusivamente las frecuencias agudas, puras y limpias. Así, cada altavoz recibirá única y exclusivamente su rango de frecuencia para la cual ha sido diseñada y para la cual rinde en su mayor eficiencia y eficacia, y de la forma más correcta, evidentemente. Si utilizamos crossover nos ahorramos innumerables problemas, entre ellos distorsiones de fase, distorsiones de cruce, que son típicas de los filtros o crossover de forma
no electrónicas, sino los convencionales, que son aquellos que normalmente vienen en nuestras cajas de altavoces. Bien, ¿cuándo necesito un crossover? Bien, pues necesitamos un crossover cuando requeramos o queremos conseguir el máximo de fidelidad, el máximo de rendimiento, el máximo de finura, el máximo de afinamiento en todos y cada uno de nuestros altavoces. Y evidentemente siempre y cuando nuestra economía nos lo permita. ¿Qué es mejor, un crossover activo o uno pasivo? Pues evidentemente uno activo es muchísimo más eficiente que uno pasivo porque nos ahorra, como ya he dicho, innumerables problemas como los que ya he mencionado. Y los filtros activos a la vez nos permiten seleccionar y variar las frecuencias de corte apropiadas a cada altavoz, sus ganancias, sus Qs, sus pendientes, etcétera, 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 dando a cada altavoz aquello que única y exclusivamente necesita. En cambio, un filtro pasivo no es capaz absolutamente nada de esto, es decir, es sencillamente, si no viene conectado ya de fábrica dentro de la caja, sino que viene fuera, seguir las instrucciones, estos cables para un altavoz, estos cables para otro altavoz y estos cables para otro altavoz, y esto es la entrada, y ahí se acabó el problema. Bien, los filtros activos o los crossovers nos van a permitir la multiamplificación, pero la multiamplificación de verdad. Cabe reseñar de que esta multiamplificación nos va a permitir aplicar la frecuencia y la potencia apropiada a cada uno de nuestros altavoces. Pero también cabe señalar de que no hemos de cometer errores. Hay gente que multiamplifica con etapas de la misma potencia. Este es un craso error. No se debe hacer jamás así. Cuidado, si no nos queda más remedio porque disponemos de dos etapas de 100 vatios y queremos amplificar graves, medios y agudos, pondremos una etapa para los graves y otra para los medios agudos con el filtro dentro de la caja. Pero esto no es lo más conveniente. Lo más conveniente es seguir siempre la regla del 1-3-9, por ejemplo, y por decir unas cantidades y cuantificarlas. Pondremos un amplificador de 30 vatios aproximadamente para los agudos, para los tweeters, unos 100 vatios aproximadamente para los medios o los squawkers y unos 300 vatios para las frecuencias de graves. Esta es la configuración más apropiada en cuanto a potencias, eso o sus múltiplos evidentemente. Y bien, ¿cómo debemos de ajustar nuestro crossover? Quizás valdría la pena para aquellos que no lo conozcan o que no estén pues muy duchos o muy puestos en el tema, explicar un poquitín cómo funciona un crossover. La función de un crossover, como ya os he dicho, es dividir la frecuencia en un número determinado de bandas y cada una de ellas a través de un propio amplificador dársela al altavoz correspondiente. De esta manera los altavoces buffers recibirán única y exclusivamente, como os he dicho, frecuencias bajas, los squawkers frecuencias medias y los tweeters frecuencias altas. También cabe decir, como os he dicho, de que no solamente nos podemos limitar a 3 altavoces o a 3 vías, sino incluso a 4 o a 5. Bien, de esta manera lo que vamos a conseguir es que, debido a que los altavoces están diseñados de una manera y tienen unas características eléctricas, físicas y electrónicas muy concretas, que reciban única y exclusivamente a través de esos filtros que os he dicho, esas pendientes, esas Qs y esas peculiaridades y ajustes que nos permiten los crossovers electrónicos, seleccionar lo más adecuado a cada uno de ellos. Como os he dicho, en un crossover convencional, en un filtro de altavoces, eso nos va a ser del todo imposible. Bien, ¿qué tipo de filtros o cómo se comporta básicamente un crossover? Bien, un crossover tendría básicamente 2 o 3 de estos componentes, o 4 o 5 incluso. El primero sería lo que se denomina un filtro de high pass o de paso alto, en sus siglas en inglés HP,
que no Hewlett Packard, que lo que hace es que a partir de la frecuencia de cruce nos deja pasar todas las frecuencias por encima de ese punto que es el punto de cruce o el punto de ruptura. A partir de ahí para arriba nos deja pasar las frecuencias. Un filtro low pass o pasabajos, de sus siglas en inglés LP, nada que ver con los LPs de vinilo, y que lo que va a hacer es que a partir de esa frecuencia nos va a dejar pasar exclusivamente las frecuencias por debajo de ese corte o de ese punto o de esa frecuencia. Y luego lo que se denomina el filtro bandpass o pasabanda o BP, que no deja de ser la conjunción de los dos anteriores, es decir, un HP y un LP o un high pass o un low pass, que lo que hace es, entre esta frecuencia y esta frecuencia, dejo pasar el sonido. Todo lo que esté por encima de esta frecuencia lo rechazo, todo lo que esté por debajo de esta frecuencia lo rechazo. Evidentemente lo cubrirá el filtro pasa altos y el filtro pasa bajos. Lo mismo si en lugar de aplicar un divisor de 2 bandas o un divisor de 3 bandas, a 4 o a 5 bandas. Para poner un ejemplo, podemos prefijar el filtro pasabajos a 80 ciclos. Todo lo que esté por debajo de 80 ciclos irá directamente al buffer. Todo lo que esté por encima de 80 ciclos no va a pasar. Aplicaremos una frecuencia de 3000 en el filtro pasa altos. Todo lo que esté por encima de 3000 irá al Twitter, o al Twitter y al Squawker. Todo lo que esté por debajo de 3000 no va a pasar al Twitter. Evidentemente tendremos que poner un filtro pasabanda para el Squawker, para los medios, que nos cubra entre los 80 y los 3000. Supongo y espero haber explicado así muy rápidamente y de forma escueta cómo funciona la manera de utilizar o de definir la estructura y la configuración de un crossover electrónico. Bien, el crossover electrónico está basado en filtros activos, no en filtros pasivos, es decir, no se basa en resistencias, condensadores y bobinas o inductancias y capacitancias y resistores, sino que lleva circuitos electrónicos más bien elaborados. La mayoría de ellos actualmente ya se basan en lo que se llaman amplificadores operacionales de gran rendimiento, bajo ruido, etc. A pesar de lo que dice muchísima gente, la multiamplificación con un filtro crossover electrónico es el gran qué para conseguir el máximo y el mejor rendimiento de nuestros altavoces. Bien, nos encontraremos a la hora de definir esos filtros con diferentes posibilidades. No voy a entrar a definirlos cada uno de ellos porque es arduo, es complicado, es a la vez pues difícil de entender para los no iniciados, pero cabría destacar que dentro de esas posibilidades existen los filtros SAM-K, los filtros de estado variable, los filtros de estado fijo, los Chauvesk, los Blutterford, los Liquid Relay, que son los más utilizados, los Bethel, los Kauer, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno con sus características, con sus prestaciones, con sus posibilidades de ajuste, etcétera. Bien, espero con todo esto, que creo que ha sido un buen tostón, haber conseguido dar un poquitín más de luz y un poquitín más de conocimiento de qué es un filtro activo, qué es un filtro pasivo, para qué sirve, en qué nos ayuda y cómo deberíamos de definirlo y utilizarlo y ajustarlo. Por supuesto, también quedo más que abierto a vuestras preguntas, consideraciones, dudas, aclaraciones, etcétera, a través de las cajitas de comentarios. Como siempre, si os ha gustado, desearía que le deis al like, que os suscribáis a mi canal para ir creciendo, lo compartís también con vuestras amistades y vuestro entorno, y no os olvidéis de darle a la campanita gris para que de esta manera os tenga en consideración y os avise de cualquier nuevo post, que como sabéis normalmente son los viernes a las 8 de la tarde, como reza el nombre de mi canal, a las 8 estrenamos. Muchísimas gracias a todos y espero veros el próximo viernes con una nueva aportación.
Un saludo y hasta entonces.